la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo continúe guardando la vida de cada uno de ustedes. Quisiera invitarle de manera precisa a que me acompañe en las Escrituras y que podamos estudiar la palabra del Señor. Y para ello voy a pedirle que vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículos 6 y versos 7. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Y leemos la palabra del Señor. Y dice: por nada estéis afanosos, ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias y súplicas, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a reiterar esta última declaración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera paz, abrazando la reconciliación interior. En estas últimas semanas hemos estado hablando por lo que entendemos es la guianza del Espíritu de Dios bajo la temática reconciliados, y hemos tenido diferentes enfoques de lo que tiene que ver con la reconciliación que la Escritura plantea en 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 al 19, cuando nos dice en las declaraciones bíblicas que a nosotros se nos ha dado la palabra de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. Esa realidad la hemos enfocado en diferentes aspectos. Así que hoy el enfoque es conociendo esa verdadera paz y siendo reconciliados en nuestro ser interior. Y es que Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, así como otros pasajes en la Escritura, abordan este tema de una manera muy frontal. Por ejemplo, Isaías capítulo 26, versículo 3, declara: porque tú guardarás en completa, no dice parcial, no dice limitada ni sectorial, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y luego añade el texto: confiad en el Señor, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Luego pasajes como el Evangelio según Juan en su capítulo 14, en sus primeros versos, uno de los pasajes más emblemáticos antes de lo que es la ascensión de Cristo y en el momento previo a su crucifixión. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero luego entonces, en un momento determinado, Juan 14 dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces dice: crean en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué interesante es el énfasis que Dios hace de esta declaración y de lo que tiene que ver con este concepto tan importante llamado la paz. Esta realidad que gobierna nuestras vidas o que puede estar ausente de nuestras vidas, Dios la aborda desde una óptica tan integral que hace una diferencia entre la paz que Él puede dar y la paz que da el mundo. Y aquí yo quiero enfatizar las dos realidades. La paz que tenemos cuando no disfrutamos de la paz de Dios es aquella que se identifica como ausencia de problemas. Voy a repetirlo: quien no tiene a Dios identifica paz cuando tiene una ausencia de problemas, cuando no tiene problemas. Ahora, yo quiero hacer un ejercicio, nadie me levante su mano. Si alguno de los que está aquí no tiene problemas, yo le felicito. Y me gustaría al final tener un encuentro con usted, para que usted me dé algunas fórmulas, cómo evitar
tener problemas en alguna área de la vida, porque los problemas no hay que buscarlos. Ellos llegan solitos. No tocan el timbre, no envían un correo, un mensaje. Se aparecen en el momento que usted menos está esperando. Una noche uno duerme bien y en la mañana amanece y no sabe cuántos problemas va a encontrar en la vida que no se enfocan en una sola realidad, sino en todas las áreas. Es más, a veces lo que usted entiende que le roba el sueño y la paz, probablemente a otro le parezca insignificante. Otro lo ha vivido, probablemente ya lo ha superado, pero quien lo está viviendo es quien sabe y conoce la realidad que le está afectando. Por eso es importante aprender a colocarse, aunque sea temporalmente, en los zapatos de otro, porque usted puede estar minimizando una situación que otra persona está viviendo porque ya usted la atravesó, salió bien de ella, fue fortalecido, aprendió la lección y probablemente hasta salió victorioso del proceso. Pero hay otro que no lo ve desde la misma óptica porque es una experiencia que recién está estrenando o experimentando. Así que la vida estará siempre llena de conflictos, estará siempre llena de circunstancias adversas, de problemas que muchas veces nos roban el enfoque en Dios, en su bondad, y nos roban esa paz que debemos de tener y debe de gobernar a todo hijo de Dios, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Pablo era un entendido de esta realidad. Su vida fue una continua persecución. Su vida no fue lo que probablemente muchos piensan cuando leemos todos los escritos que, inspirados por el Espíritu Santo, escribió de manera poderosa y magistral. Pablo era un hombre temerario con la pluma. Él estaba preso, pero la palabra estaba suelta. Cuando escribía, declaraba el pensamiento de Dios. Era un hombre que había que tenerle miedo cuando hacía una declaración, porque él había conocido el poder de Dios en su vida y no podía tener un espacio, había decidido no tener un espacio para la queja, para la circunstancia, para alabar los problemas, sino que había decidido honrar a Dios por medio de su existencia. Así que él entonces, inspirado por el Espíritu, y aún en medio de tribulaciones, angustias, momentos de adversidad, peligro, hambre y desnudez, como declara Romanos, Pablo se atreve a escribir esta declaración contundente. Y él dice, por experiencia vivida, por nada, escuche bien, no hay nada que merezca la atención de que usted y yo estemos afanosos, sino que si por nada debemos de estar afanosos, la realidad es que deben de ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios de diferentes formas. Hay que aprender a tener petición ante Dios por medio de la oración. Hay un momento donde uno habla con Dios y esto es lo que la Biblia dice, orar, hablar con Dios. Pero hay un momento que aquí habla de un ruego, que es cuando ya usted hablando siente que no logra desahogar o expresar el sentir de su corazón y de su alma y tiene que entrar en un grado en donde ruega ante Dios de una forma que implora su favor y su misericordia. La Biblia está llena de ejemplos y uno de ellos que cito aparece en los libros de Samuel, primero libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Una mujer llamada Ana derramó su corazón delante de Dios por una circunstancia adversa que estaba viviendo. Dios oyó su clamor. Hay una realidad que en la cultura hebrea se maneja. Existe algo que se llama la redoma. Y la redoma es como una especie de recipiente, como un vaso pequeño. Y eso se usa para cuando las personas oran y derraman lágrimas. Entonces la colocan aquí en su mejilla y la van rodando acá y van tomando cada lágrima como una expresión de presentarla a Dios, y esto se llama, le conocen en el hebreo como oraciones líquidas. De hecho, hace unos días estuve leyendo algo muy interesante. Los científicos tomaron lágrimas de diferentes sentimientos de personas. Y personas que estaban pasando momentos de traición, momentos de adversidad, de pérdida de seres queridos, otros que estaban celebrando momentos de gran alegría y júbilo. Entonces lloraban de diferentes maneras.
Y los científicos tomaban estas lágrimas y las examinaban en una especie de microscopio. Qué interesante que cada lágrima tenía una configuración diferente en lo que tiene que ver con su composición microscópica. Las lágrimas que eran por un dolor profundo tenían una forma. Las lágrimas que eran por alegría tenían otra forma. Y una de las preguntas que yo me hacía cuando veía el resultado de este estudio, ¿qué dirán las lágrimas que son derramadas por confianza y fe delante de la presencia del Señor? ¿Quién es que no ha llorado orando? ¿Quién es que no ha tenido un momento en su vida donde en medio de un tiempo de adoración ha entendido que es la forma de expresar lo que usted tiene en el corazón, pero que usted no encuentra quien lo oiga o quien lo entienda a su alrededor, y uno aprende a descargarse, a descansar, a llevar sus cargas a la presencia del Señor y a resolver asuntos que, si no lo logramos, terminan afectando nuestra realidad espiritual, emocional y hasta física, porque hay cosas que son de la mente y del corazón y del alma que terminan afectando nuestra salud integral como cuerpo, y esto es lo que los científicos o médicos han llamado y denominado enfermedades psicosomáticas. Están en la mente, pero se sienten en el cuerpo, porque tienen un origen que no es físico, sino que tiene que ver con algo emocional, que tiene que ver con algo que trasciende lo que es la parte fisiológica del ser humano y va a lo que es ese origen de sentimientos legales o ilegales, para los cuales fuimos diseñados legalmente por Dios, pero no para vivir estos sentimientos ilegales. Dios no nos diseñó para estar amargados. Dios no nos diseñó para vivir en depresión. Dios no nos diseñó para vivir en un estado de ansiedad y de preocupación. Por eso la ansiedad está destruyendo la salud y la vida de muchas personas. Y cuando Pablo, un entendido, experimentado en procesos de persecución, de adversidad y todo tipo de amenaza, escribe esta declaración inspirado por el Espíritu, él dice: no estén afanosos por nada, no le den el lugar al afán. Todo lo que ustedes tengan, suceda, llévenlo ante Dios en oración, ruego, súplica, pero no dejen de dar gracias. Porque esto tiene una garantía, y es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que va por encima de lo que la mente pueda elaborar y entretejer, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Les dejo con estas dos palabras finales. Diga conmigo: corazón y pensamiento. Y es que la ansiedad es como una especie de batalla entre la mente y el corazón. Usted sabe que la mente es capaz de alterar cualquier condición que nosotros podamos tener. Pero en nuestros días la ansiedad se ha convertido en una realidad universal. Hoy día vemos cómo la ansiedad es la que gobierna los ambientes. Desde que uno se levanta hasta que se acuesta, todo un sistema está organizado para que usted y yo vivamos en ansiedad y en temor. Desde las noticias, los vaticinios de guerras, rumores de guerra continuamente, acontecimientos futuros que puedan traer cierta situación de inestabilidad, ha hecho que muchas personas pierdan la paz que debe de gobernar su corazón. Por eso en nuestros días esto es una realidad. Y la palabra nos insta que nosotros, como hijos de Dios, debemos de vivir de forma diferente. Aprender a llevar nuestras preocupaciones delante de Dios en esta realidad que habla oración, ruego, súplica y acción de gracia, hace que Dios se encargue de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hay una reconciliación que todos debemos de aprender a experimentar, es el que nuestro corazón no esté peleando con nuestros pensamientos, y que nuestro corazón y nuestros pensamientos sea reconciliado con el pensamiento y con el corazón de Dios. Esta es la garantía de tener una paz que sobrepasa el entendimiento, que va por encima de la razón, pero no es irracional. Lo que va por encima de la razón puede ser irracional si no tiene fundamento. Por eso cuando vemos personas hacer ciertas declaraciones tremendistas, que dicen cosas en nombre de Dios
o que quieren pretender cosas que no tienen fundamento, entonces es una declaración que muchas veces se torna irracional. Hay fe irracional que no tiene fundamento. Si una persona va a una agencia y toca un vehículo y le dice al dueño que ese vehículo es suyo por fe, pero no tiene fundamento en lo que está diciendo, lo van a echar de ahí. Si alguien tiene un diagnóstico médico, pero no hace absolutamente nada por buscar la solución o por lo menos por entender qué es lo que le está pasando, puede operar en una fe irracional. Cuando la paz es tratada de buscar, pero sin fundamento, puede ser una paz irracional. Pero esta paz que sobrepasa todo entendimiento, sí tiene fundamento. Se fundamenta en Dios, que es la fuente de toda paz. Se fundamenta en su palabra. Se fundamenta en la realidad de su reino, cuando la Escritura declara que el reino de Dios no es asunto material ni físico, no es comida ni bebida, sino que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, la Biblia está hablando de la paz como un aspecto fundamental que le pertenece a todo el que tiene la naturaleza de Dios, es hijo de Dios y en quien habita el Espíritu de Cristo. Pero lo contrario a la paz se llama la ansiedad. Y la ansiedad es identificada o se puede identificar como un exceso de futuro. Cuando usted tiene un exceso de futuro y está tan enfocado en el futuro que no puede disfrutar el presente ni puede aprender de las experiencias del pasado, uno entra en un estado de ansiedad. Es donde uno está más preocupado por lo que va a suceder en un mañana que no ha llegado, que en la realidad presente de lo que hoy Dios tiene para su vida. Y yo quiero que ustedes me ayuden a que hoy hagamos un ejercicio juntos. Y ese ejercicio lo quiero dejar de tarea. Yo quiero que cada uno de ustedes en algún momento de este día separe un espacio, medite en los últimos 7 días o en el último mes, cuáles fueron aquellas cosas que le preocuparon y le robaron la paz, y que usted puede identificar específicamente por nombre qué preocupación le robó la paz o lo llevó a un estado de preocupación, y usted lo lleve al día de hoy y me diga cuáles de esas cosas en realidad acontecieron. Y le voy a decir esto anticipadamente. Se va a sorprender que la mayoría de las cosas por nombre y apellido que nos quitan el sueño, que nos roban la paz, no terminan sucediendo ni siquiera en un 1% o 2% de nuestra vida. La mayoría solamente nos atacan en la mente. Estamos preocupados por cosas que nunca sucederán. A veces estamos cargando con pesos que ni siquiera existen. Pero Dios quiere liberarnos de esta realidad y que nosotros podamos disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es contrario a la ansiedad. Y hoy más que nunca necesitamos comprender profundamente, descubrir verdaderamente lo que es esa reconciliación interior que nos ayuda a operar y a vivir en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que hay una realidad literaria histórica por la que Pablo declara esta escritura. Y es que Pablo escribe esta carta a una comunidad que se llamaba primeramente la comunidad de Filipo. Y esta comunidad de Filipo es una comunidad a la cual él se debía en cuanto a su asignación. Y él escribe esta carta, escúcheme bien, nada más y nada menos que estando bajo arresto domiciliario en Roma. Y yo me pregunto, ¿qué usted sentiría si usted sabe y conoce a alguien que está detenido bajo arresto, y el que está en arresto le escribe a los que están sueltos y libres y les dice que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que debe de guardar nuestro corazón y pensamiento, y que por nada debemos de estar ansiosos ni preocupados? Y eso fue lo que Pablo hizo con esta declaración. Pablo se encontraba enfrentando circunstancias difíciles. El enfoque de esta carta, de esta declaración, tenía que ver con gozo y gratitud en Cristo a pesar de sus circunstancias. Y la realidad de este texto es que enfoca 3 máximas que yo quiero dejar en usted. La primera, por nada estéis afanosos. Pablo comienza exhortando a los filipenses y a nosotros a no estar preocupados por nada. Esa ansiedad que surge de las preocupaciones diarias, cotidianas de la vida,
Pablo enseña que en vez de enfocarnos en ella, debemos de aprender a preocuparnos y enfocarnos en lo que tiene que ver con la vida y la comunión de Dios, en vez de tratar de buscar soluciones por nuestra propia fuerza y capacidad. Primero, por nada estéis afanosos. Segundo, sean conocidas nuestras peticiones ante Dios en ruego, oración, súplica y acción de gracia. Por eso la intención acá es que aprendamos a llevar nuestras peticiones delante de Dios, y esto solo se puede lograr por medio de una comunión íntima con el Señor, por una comunión constante con el Señor, donde expresamos nuestras necesidades, deseos, sentir, pero reconociendo, escúchenme bien, reconociendo la soberanía y bondad de Dios en medio de nuestra petición. Voy a repetir esto. Si usted ora y pide, pero no reconoce la soberanía de Dios en medio de la oración, usted va a creer que Dios está obligado a darle todo lo que usted le está pidiendo. Y por eso hay personas que se decepcionan en la vida de fe. Porque yo llevo 10 años orando y Dios no me responde. Y usted cree que Dios está obligado a doblar su brazo porque usted está orando, y la pregunta es si lo que usted está pidiendo es un capricho de su corazón, es una necesidad genuina o es algo que va conforme a la voluntad de Dios. Al final de la jornada, cuando crecemos y maduramos, dejamos de ser niños rebeldes que lloran por el primer juguete o caramelo que ven, y aprendemos que Dios no está comprometido con caprichos, sino con peticiones que vayan conforme a su voluntad. Que todo lo que Él da a nuestra vida es porque nos conviene, que no hay nada que Él nos dé que a la larga nos vaya a destruir, sino más bien que a veces Él quita y Él da, pero no es porque no nos ama, sino más bien porque nos ama y nos cuida, y Él trata de que recibamos aquello que será de bendición a nuestra vida. Nuestras peticiones deben de ser conocidas delante de Dios. Y tercero, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces se encargará de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Aquí lo que Dios demanda es que aprendamos a confiar, a presentar nuestras preocupaciones delante de Dios y saber que Él actuará a nuestro favor si nuestros corazones y pensamientos están protegidos de todo tipo de ansiedad y de preocupación. ¿Cómo Dios puede guardar y proteger nuestros pensamientos y nuestro corazón de toda ansiedad y de preocupación? La Biblia habla de la importancia de esta reconciliación. Y es que usted puede pasar la vida reconciliándose con conflictos de afuera, pero hasta que usted no aprende a reconciliarse consigo mismo y con Dios y de forma interior, va a tener una guerra por dentro. Y hay personas que por fuera pueden tener paz con todo el mundo, pero su mayor problema es que tienen una guerra por dentro. No se aceptan, no aceptan la voluntad de Dios para su vida. Hay gente, escúchame bien, que está peleado hasta cómo Dios le hizo. Querían ser de una forma diferente, querían tener el pelo de una forma. Hace 2 días hablé con un hijo en la fe que me llamó desde Japón, y él está allí en un proceso de entrenamiento, y cuando me llama para decirme cómo le está yendo, le pregunto qué ha aprendido de la cultura. Me dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice: pastor, aprendí que tener el pelo un poco crespo, aquí le llaman pelo malo, es una bendición. Digo, ¿cómo es eso? Me dice: yo me quejaba que no tenía el pelo lacio. Me dice el hermano, pero cuando yo veo a la mayoría de personas en esta zona que tienen un pelo sumamente dócil y se lo queman para que se le ponga un poquito diferente, entonces me di cuenta que en realidad soy bendecido, pero no lo sabía. Hasta eso le llamó la atención. A mí también. Vivimos en un mundo donde el que es alto se siente incómodo y quiere ser bajito. El que no es muy grande quiere ser más alto. Sabía que ya hay cirugías donde le cortan huesos de los pies. Conocí a alguien que se hizo una y le añaden ciertas cosas muy dolorosas, incómodas,
para que la gente suba 2 o 3 pulgadas de estatura. Todo el mundo está en un momento determinado con una idea prefijada en su mente del estereotipo que usted quisiera ser. Pero la realidad consiste en un equilibrio de aceptación en cómo Dios te hizo, no cómo usted quisiera alterar el diseño. A veces el pleito más grande que usted tiene no lo tiene con el que está afuera, sino con aceptar la voluntad de Dios en su vida. Cuando uno aprende a disfrutar y a entender que lo que Dios hace no tiene desperdicio ni defecto, uno aprende a amar y a valorar la obra de Dios y la voluntad de Dios en su vida, y eso le lleva a un estado de armonía y de paz que llega a un momento que gobierna nuestra mente y nuestro corazón, y esto solo se logra por medio de la reconciliación. Así que necesitamos conocer una verdadera paz, no una paz parcial ni temporal, no una paz que se basa en ausencia de problemas, una paz que funciona aunque usted tenga problemas, aunque usted tenga adversidad, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esta paz se consigue cuando abrazamos esa reconciliación interior. Eso trasciende retos, desafíos. Esa verdadera paz se logra solo por medio de esa comunión íntima con el Señor. Y esa reconciliación interior que produce esta paz surge cuando confiamos en el Señor y aprendemos a entregar nuestras cargas en Él, en vez de buscar solo confiar en nuestras propias fuerzas. Ahí llevamos nuestra preocupación en agradecimiento. Ahí es donde podemos experimentar algo que los que nos rodean o conocen dicen cómo esa persona puede estar en paz en medio de los desafíos que vive, de las circunstancias que enfrenta, de los retos que tiene en su vida. Y allí la explicación es que la paz que sobrepasa todo entendimiento trasciende la razón, aunque no es irracional, y es porque en realidad proviene de Dios y no por procedencia humana. Esta paz guarda nuestra mente y guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero para poder entonces llegar a disfrutar esta paz, debemos de identificar lo que no es esta paz. Y es que hay que identificar y reconocer lo que se llama la fuente de lo que es contrario a la paz, que es la ansiedad. Y la ansiedad en gran medida se manifiesta por nuestra falta de confianza. Falta de confianza en la soberanía y el cuidado de Dios en nuestra vida. Saber que Dios tiene cuidado de nosotros, creerlo, practicarlo y vivirlo, es un antídoto contra la ansiedad. Saber que Dios no nos va a abandonar. Saber que Dios en todos estos años ha estado a nuestro lado. Y no es verdad que en este último momento de nuestra existencia o en la etapa en la que estamos, Él va a variar, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El que ha sido fiel lo seguirá siendo y lo será por los siglos de los siglos. Esa realidad Jesús mismo la enseñó. Mateo 6:25 nos llama a no estar afanosos ni ansiosos, recordando que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros y que el Espíritu Santo de Dios obra a favor de nuestra vida, incluso cuando nosotros no sabemos ni siquiera cómo expresar el sentir de nuestro corazón. Así que necesitamos creer. ¿Qué más necesitamos? Confiar en que Dios es soberano, suficiente para suplir toda nuestra necesidad, y que Él tiene cuidado de nuestras vidas, por sobre todo cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Él. Pero hay una gran diferencia entre el manejo de paz entre quien ha conocido a Dios y quien no ha conocido a Dios. Déjeme decirle esto. Quien no ha conocido a Dios ve la paz solo como una ausencia de problemas. Tengo paz porque no tengo problemas. Pero en la vida siempre habrá problemas y desafíos. Pero quien tiene a Dios ve la paz como una expresión de la vida en el Espíritu. Por eso Gálatas 5:16 habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Y una de las obras del Espíritu tiene que ver con esa paz de la cual habla la Escritura. ¿Cuál es la diferencia de esa paz? ¿Cómo se conoce esa paz en quien tiene a Dios y en quien no tiene a Dios? Fíjese, si usted tiene una Biblia o toma nota, Proverbio 28:1 describe
lo siguiente. Fíjese lo que dice. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Él se persigue solo. Pero el hombre justo vive tranquilo como un león. Y a mí me llama mucho esto la atención, porque cuando usted ha tenido la oportunidad de ver un león o leones a su alrededor, usted se da cuenta con la calma que el león camina, con la autoridad que pisa, con la forma que opera. Estando en África, hemos tenido la oportunidad de ir a lugares de leones, donde hay parques de leones, y verlos muy de cerca, lógico, con cierta protección, porque si no, no se lo estuviera contando. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que el león ni siquiera caza. El león solamente ruge. Escuche bien. Me llamó mucho la atención en una ocasión ver un león rugir, porque las ondas sonoras que emite cuando ruge, usted tiembla. Y es porque en su autoridad él puede neutralizar una presa sin tener que andar afanado corriendo como otros animales del campo. En pocas palabras se lo voy a decir de esta manera. La pantera, los demás animales o felinos de ese índole considerados letales y peligrosos, tienen una velocidad increíble porque ellos logran objetivos por lo rápido que van. El león, como aquí lo dice la Biblia, el justo vive tranquilo como un león. El león es el animal que más al paso camina y con más autoridad. Y la razón es porque no necesita ir a una velocidad para atrapar algo, sino que lo hace con un grado de autoridad desde la posición en donde está. Cuando el león ruge, si va un conejo o una presa a cierta distancia, la onda que emite es tan grande que es capaz de triturarle las vértebras al animalito que va corriendo. Y cuando el animalito se paraliza, él va con su calma y lo toma, porque no lo hace por velocidad, sino por autoridad. Voy a repetir esto. Huye el impío sin que nadie le persiga. El justo vive confiado, con autoridad, en reposo y con un entendimiento claro de que su sustento está seguro y opera como un león. Por eso al león se le identifica como el rey de la selva. Por eso este texto toma esa realidad y me llama la atención este ejemplo, porque el justo es como una especie de león. Pero esto habla de una especie de confusión en cuanto al temor que gobierna la vida del impío y la confusión que genera. Cree que por la velocidad del afán y la ansiedad va a lograr más, cuando en realidad no aprende que todo depende de cuánto nosotros podemos confiar y descansar en el Señor. Por eso muchas personas viven bajo una condición de enemistad para con Dios por causa del pecado, por desagradar a Dios y asimismo por no creer en la fortaleza del Espíritu Santo. Contraste entre la paz: para quien no tiene a Dios, huye sin que nadie le persiga. Quien tiene a Dios, Romanos 5, 1 al 3 dice, es justificado por la fe mediante nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos paz para con Dios por causa de lo que Dios ha hecho, no por lo que nosotros, por nuestra fuerza o capacidad, podemos hacer. Ahora, esa paz debe de gobernar toda circunstancia de nuestra vida. Y quiero hacer mención de la importancia de aprender a mantener paz aún en medio de la prueba. Pablo escribe desde la cárcel de manera poderosa. A pesar de enfrentar circunstancias difíciles, él podía expresar paz porque era paz lo que gobernaba su corazón. Él mantuvo una confianza inquebrantable. Jesús, de dentro de una barca con una tormenta afuera, le habla paz a la tormenta y el mar calla y enmudece, porque usted puede tener paz afuera cuando hay paz por dentro, pero la paz de afuera no garantiza una condición de reposo por dentro. Lo de adentro gobierna lo de afuera, no es lo de afuera que gobierna lo de adentro. Y esa realidad de Pablo era que él, estando en una cárcel, estaba tranquilo porque él entendía que su confianza estaba no en la justicia de los hombres, sino en la justicia divina. Aquí quiero aclarar esto. Usted puede sentirse en algún momento de su vida siendo tratado de forma injusta, que alguien no es justo con usted, que en las relaciones, los vínculos, en lo que usted se maneja en el sistema, en la sociedad, algo no ha sido justo con usted.
Pero eso no le debe de robar la paz, porque usted, cuando confía en la justicia divina le hace estar en un estado de reposo, de que aunque el hombre no practique la justicia que usted merece, Dios es capaz de que la justicia que necesitamos sea manifestada a favor de nuestra vida. Proverbios 3 del 5 al 6 declara: fíate del Señor de todo corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso hay una confianza puesta en Dios que trae un resultado y Él es capaz de cumplir su propósito sin necesidad de que usted y yo tengamos que incurrir en lo ilegal para poder sustentar un deseo legal o un anhelo legal que tengamos en nuestra vida. Pero ¿cuál estrategia nos da la Escritura una vez identificado la ansiedad versus la paz para nosotros poder combatir esa ansiedad? El Salmo 145, verso 18 la plantea y dice: el Señor está cerca de todos los que le invocan. Mateo 6, 25 dice: por tanto os digo, por nada os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, vuestro vestido que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, el Señor nos enseña a depender de Él y no de nuestra fuerza, capacidad o cosas temporales que podamos tener en nuestra vida. ¿Cuántas veces dependemos de asuntos temporales y pasajeros en nuestra existencia que necesitamos rendirlo a los pies del Señor? ¿Qué sería de nosotros si nos quitan un trabajo que tenemos? ¿Qué sería de nosotros si nos eliminan el closet de la casa y nos dejan con la ropa que tenemos encima? ¿Qué sería de nosotros cuando hemos pasado por uno de estos momentos? Y es ahí donde uno empieza a entender aspectos de la vida. Cuando uno probablemente ha tenido muchas cosas y en un momento determinado usted cierra los ojos y lo abre y todo se va. ¿Qué pasa cuando somos expuestos a fenómenos de naturaleza? Cuando vienen situaciones accidentales o circunstanciales como esta que le conté, y todo lo que usted cree que tiene seguro desaparece en un momento determinado. Tal vez el que escribe esta palabra le está hablando a una generación y le está hablando cosas que ellos entendían que nosotros no entendemos. Nosotros no sabemos lo que es estar en un lugar de conflicto bélico, donde usted tiene que salir y dejar su casa sin devolverse a buscar nada. Donde usted sabe hoy que tiene a sus hijos y mañana no sabe si estarán. Así que no hay nada más grande en la vida que haberlo perdido todo, pero aún perdiéndolo todo, tenemos todo cuando lo tenemos a Él. Cuando aprendemos a confiar en el Señor aún en medio de las circunstancias más adversas de nuestra existencia. Podrá faltar lo material, podrá escasear lo físico, se podrá poner la cosa de mal en peor, pero quien tiene a Dios lo tiene todo y no le hará falta nada, porque en Él son suplidas todas nuestras necesidades. Y esa realidad entonces nos lleva a vivir con una mente gobernada por la paz que sobrepasa todo entendimiento, una mente libre de ansiedad. Santiago 1:8 nos advierte sobre el doble ánimo que surge cuando permitimos que la ansiedad gobierne nuestra mente en lugar de confiar plenamente en Dios y transformar esa ansiedad en la presencia del Señor. Es aquella que nos lleva a nosotros a entender que Dios sigue siendo poderoso incluso en medio de circunstancias adversas. Daniel 6:10 dice que cuando los momentos más difíciles se presentaron en Babilonia, Daniel subía a la habitación más alta, oraba a Dios y clamaba a Dios porque entendía de quién provenía su paz. Y es que allí es donde viene ese conflicto entre la mente y el corazón que causa ansiedad. Refleja muchos aspectos en nosotros que no nos permiten ser alineados a la voluntad y a la palabra de Dios. Y Isaías capítulo 26, versículo 3, allí hace énfasis y dice claramente que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor. Hay un salmo que a mí me llama mucho la atención y lo dejo como una especie de solución a la ansiedad.
El Salmo declara y dice de manera contundente: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo quiero ahora desempacar por un minuto lo que esa declaración significa. El mismo énfasis que le estás poniendo a tu problema, la misma idolatría que le estás dando a tu problema, la misma forma que te levantas pensando en Él y te cuestas pensando en Él y te despiertas a la medianoche enfocado en tu problema, así mismo hazlo en el Señor y Él se encargará de desaparecer tu problema. ¿Usted se imagina que nosotros adoremos a Dios y meditemos en Él como pensamos en nuestros problemas? Lo que pasaría en nuestra vida. Deleítate a sí mismo en el Señor. Salmo 34, entre otros. Por eso enfocar la mente y el corazón en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, más allá de lo que no tenemos, combate la ansiedad. Allí es donde la palabra cobra su lugar. Y la Biblia dice que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, declara Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso necesitamos realidades, y tres de ellas con las que concluyo esta enseñanza tienen que ver: número uno, con orar correctamente con acción de gracia. Número dos, pensar correctamente según la palabra y la voluntad de Dios. Y número tres, entender el poder de Dios a favor de nuestra vida. Pablo le dijo a Timoteo: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que la realidad, en conclusión, es que la ansiedad es una realidad común en la vida humana y más en los días que vivimos. Los días están pasando muy rápido, los meses se están yendo de manera fugaz y los años pareciera como que nos están pasando de frente y nosotros ni siquiera logramos darnos cuenta. La vida lleva un ritmo acelerado. Quien no aprende a ser gobernado por la paz que sobrepasa todo entendimiento va a entrar en la misma realidad de la velocidad de este mundo y va a llegar un momento de que lo que usted lleva demasiado rápido en algún momento se puede estrellar. Necesitamos volver a disfrutar de la presencia de Dios. Necesitamos aprender a descansar y a reposar en la presencia de Dios. Necesitamos volver a llevar nuestras cargas y ansiedades ante el Señor y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Aunque el mundo va muy rápido y de una manera que parece que en cualquier momento se va a estrellar, como hijos de Dios tenemos acceso a una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento y que podemos disfrutar cuando entendemos el confiar en su soberanía, disfrutar de su presencia por medio de la oración, de la palabra, llenar nuestra mente por medio de la verdad que su palabra comunica para poder experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Allí es cuando el gozo y la paz que provienen de estar en la presencia de Dios se convierten en una realidad que gobierna nuestra vida. Y concluyo diciendo lo que dije al inicio: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en oración, ruego, súplica y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que en medio de pruebas, de dificultades, podemos descansar en la promesa de que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Pero esto solo lo podemos disfrutar cuando la verdadera paz es conocida, abrazando esa reconciliación interior. Quizás usted y yo en este día necesitamos empezar a ejercitar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vienen días difíciles sobre la faz de la tierra, no lo estamos negando, no estamos renegando de los días en que nos ha tocado vivir, pero también tenemos profunda convicción de que quien está en nosotros es mayor que el que está en el mundo.
ha vencido, seguirá venciendo y nos ha garantizado su victoria a favor de nuestra vida. Que nadie nos robe la paz, que nada nos robe esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que esa realidad se convierta en esa fortaleza que nos permita gobernar circunstancias, gobernar ambientes sin que estos terminen afectando nuestra existencia.